Muchas gracias. ¿Qué tiene para nosotros el día de hoy? Bueno, mira, en todo caso vamos a dejar para mañana lo que apuesta el gobierno como novedades en términos legislativos, en función del detalle, si se quiere, de lo que tenemos para la semana que se inicia. Una semana larga, de 5 días concretamente, y que de alguna manera lo que trata de mostrar es trata de mostrar al gobierno tratando de recuperar una iniciativa política que ha perdido hace unas cuantas semanas. Te diría que si no desde fin de año, desde comienzo de año, con una serie de situaciones que se sintetizan obviamente en la figura de Manuel Adorni, pero que yo te diría que tiene mucho de sustancia en la situación económica que estamos viviendo los argentinos en cuanto al nivel de deterioro, y que incluso te diría que va más allá de este fracaso que se está consolidando de parte de la gestión gubernamental en cuanto a bajar efectivamente la inflación. Un proceso que objetivamente uno no se va a rasgar las vestiduras como que representa una especie de novedad de convivir con una inflación del 3%, pero el dato tiene que ver con básicamente una apuesta muy fuerte que ha tenido el gobierno durante todo este tiempo, donde se ha prometido en reiteradas oportunidades que el, el cero adelante de cualquier índice inflacionario que se marca a mitad de mes era posible. Bueno, eso no se está alcanzando. De hecho, sistemáticamente la inflación viene mostrando indicadores cada vez mayores, con el dato en el medio de situaciones vergonzosas como la salida, por ejemplo, de el propio Marco Lavagna, que recordemos que es producto de una situación, de una discusión metodológica política, donde desde hace más de un año y medio, el gobierno tiene a su disposición, y a pedido del propio Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de utilizar otra forma de medición, con otros ponderadores de ese proceso inflacionario. Recordemos que se está trabajando, algo parecido pasa con el tema de la pobreza, con indicadores que marcan las pautas de consumo del año 2004. Cualquier persona que tenga acceso a la tecnología, que le dé, digamos, la cabecita para usar la tecnología en el día de hoy, y que tenga la suficiente edad como para haber atravesado el 2004 en su etapa adulta, puede comprobar per se las diferencias en cuanto a los tipos de consumo que se están dando en la Argentina. Bueno, la economía específicamente no arranca, y se da en un escenario muy particular, donde la economía supuestamente crece, pero claro, la sensación de la gran mayoría de los argentinos es que la cosa no funciona. ¿Por qué esto es así? Y bueno, básicamente porque los sectores que están teniendo mucho impacto en términos positivos, que permiten que la economía en términos generales muestre números positivos, son sectores que no son generadores de lo que se llama habitualmente mano de obra intensiva. Esto es la actividad minera, la actividad agropecuaria, y no mucho más. Lo que es servicios, lo que es comercio, lo que es industria, están realmente en un retroceso importante, y ya no hay, de alguna manera, argumento oficial que valga en este contexto, ¿no? El gobierno ha recurrido en esta etapa a insistir con la cuestión efectivamente de cambios de pautas de consumo, insiste con este dato conocido la semana pasada de una baja de la pobreza, cuestión metodológica que este fin de semana la gente de la UCA salió efectivamente a refutar, y todo ese panorama de deterioro económico real en el bolsillo de la mayoría de los argentinos, fundamentalmente en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos, se condensa o se complementa con una situación donde el gobierno aparece cada vez más vinculado a situaciones de corrupción y situaciones que se dan de bruces con las propias aspiraciones ideológico-políticos que planteaba el gobierno
cuando era una maravillosa promesa para mucha gente de, por ejemplo, ir contra la casta y encontrarnos la semana pasada con un nuevo escándalo que tiene que ver en este caso con la solicitud de los créditos que se han dado a través del Banco Nación, que efectivamente habrá que ver o no. Yo tengo mis dudas si el procedimiento legal ha sido el adecuado, pero de lo que no hay reproche alguno en cuanto a cuestionar efectivamente la posibilidad de acceder a ese crédito en sectores políticos que yo les quiero recordar que el líder más importante que tiene este espacio, como es la Libertad de Avanza, que es el presidente de la Nación, Javier Milei, salió a decir efectivamente que él era una especie de topo que venía a romper el Estado, que es una especie de topo que iba a ir contra todo ello, y así en su momento quería privatizar YPF y así en su momento quería privatizar el Banco Nación. Para los libertarios todo lo que tenga que ver con el Estado es una mala palabra en sí misma, y fíjate, no la paradoja, sino el hecho, ya no es una paradoja, sino tiene que ver con un hecho, con una trampa ideológica de salir por un lado con un argumento y efectivamente terminar utilizando las bondades, y nos quedamos por ahora ahí, entre comillas, de utilizar líneas de créditos que efectivamente están supuestamente pensadas para otra cosa, pero que se terminaron beneficiando un gran número de legisladores vinculados al libertarismo y de algunos funcionarios del Ejecutivo también vinculados. No con eso, no sin ello, con alguna crisis interna nueva, porque por ejemplo la ministra Petovelo, ministra de Capital Humano, decidió eyectar de cargo a su jefe de gabinete, de apellido Masachesi, a la sazón hijo de Horacio Masachesi, aquel que fuera gobernador de Río Negro en algún momento y candidato a presidente allá por la década del 90, y que lo terminó eyectando del cargo por haber accedido a ese crédito. Eso hizo mucho ruido también en el gobierno a finales de la semana pasada, y algo que ayer en algunas declaraciones el ministro Caputo trató de relativizar, no con mucho éxito precisamente. Muy bien. Miguel, la gran pregunta es, en estos momentos, la cuestión de los adeptos, ¿no? De la Libertad Avanza, ¿cómo estarán esas situaciones? Más allá de las encuestas que se van publicando diariamente, semanalmente, ¿cómo estará también esas adhesiones? ¿Estarán esas adhesiones en estos momentos de mucha turbulencia, en la cual se sostiene, por ejemplo, a un Adorni que semana tras semana tiene un nuevo caso de corrupción o de algún tipo de inconsistencia con la función pública? A ver, creo que hay dos planos a tu comentario. Pregunta. El primero es que se nota eso en la baja en lo que reflejan las distintas encuestas contra la baja de la imagen presidencial, que ya ronda el 35%. En algunos casos ya está debajo de eso que era un piso impensado hace algún tiempo atrás. Recordemos que Milei nunca obtuvo nosotros siempre hemos sostenido que no ha habido luna de miel, en tanto y en cuanto la luna de miel representa siempre un fenómeno que se da en la política en muchos lugares, y que la Argentina en eso no es una excepción, de asume un presidente nuevo y se le da, diríamos en el barrio Ciento Changui, y su nivel de aprobación llega al 70% en la primera etapa del gobierno. Luego eso puede caer o no. Bueno, Milei nunca tuvo eso. Milei siempre tuvo un núcleo duro de oposición y en las mejores épocas rondó el 55-56% en paralelo con lo que había sido su resultado electoral allá de noviembre de 2023. El tema es que venimos de una elección de hace apenas 6 meses donde efectivamente el libertarismo se puede decir que triunfó claramente con un número que rondó el 40%. Que es en sí mismo una retracción, si se quiere, respecto del 2023, pero que en realidad refleja un signo de confianza, porque era una elección legislativa donde se distribuye mucho el voto, y la fuerza que efectivamente el voto sacó fue la Libertad Avanza, que quedó consolidada a partir de ese momento. El tema es que en menos de 6 meses esa misma fuerza está perdiendo puntos demasiado rápido.
ejemplo. Así que ahí hay un punto, un sector, un grupo de gente que ha empezado a mirar con desconfianza. Un poco me parece por lo que decíamos al comienzo, la combinación de una crisis económica, la sensación de que no te alcanza la plata por un lado, y los hechos de corrupción, me parece que mina esa credibilidad del gobierno. Y luego está el núcleo duro, un núcleo duro que uno todavía sigue viendo en las redes, y no hablo solamente de los trolls que siguen vivitos y coleando, sino de un sector de la sociedad que por convicción ideológica fundamentalmente antiperonista, por no querer darle el brazo a torcer, que ha sido una vez más estafado y engañado, sigue mirando para otro lado, sigue fingiendo demencia, y esto que sucede, estos escándalos que se suceden, te diría que desde las últimas 2 o 3 semanas, de manera cotidiana, prefieren mirar para otro lado. Por eso la necesidad del gobierno de salir rápido de esa lógica, por eso preparar una agenda legislativa con temas de, si se quiere, en algún caso de mucha sensibilidad. Aparentemente lo primero sería la cuestión de la ley de glaciares, que impacta en las zonas mineras, pero no es un tema que nadie se ande rasgando las vestiduras en cuanto a los que son defensores del modelo libertario en sí, y me parece que a la resistencia que ese fenómeno supone, rápidamente el gobierno va a tratar de imponer otra agenda. Por ahora me pareció que me quedaría por ahí. Creo que hay mucha gente que todavía quiere tener esperanzas, aunque los datos en la realidad cada vez se hace más difícil sostener esa esperanza, insisto, con un gobierno que sostiene a Dorni como puede. Creo que lo sostiene un poco por lo que decíamos nosotros la semana pasada cuando publicamos en Fundamental el último artículo, jugando el efecto del 9 que se lleva la marca en el fútbol, ¿no? Arrastrando a los marcadores, el llamador sería Adorni, y lo que trata el gobierno de evitar es algo que es mucho más pesado en términos institucionales, como es el escándalo de Libra. No sé si en cuanto a los montos de lo que está en juego, pero sí por la relevancia político-institucional de tener involucrado al presidente de la Nación, en el caso Libra, y a quien es su sostén emocional, político, como es Karina Milei, que es una pata indudable de esta mesa, y que también está efectivamente muy complicada, al punto de que las querellas ya pidieron efectivamente indagatorias para imputación para los hermanos Milei, cosa que por ahora la justicia trata de, insisto, también acá en este aspecto, como lo ha venido haciendo hasta ahora, fingir demencia, mirar por otro lado, pero la cosa viene realmente complicada a partir de las pruebas que han surgido, y va a partir fundamentalmente del trabajo de un grupo de periodistas que pudo acceder a la información que estaba en el expediente, y que el bueno Eduardo Tayano, el fiscal de la causa, había dormido la siesta durante todo este año, ¿no? Miguel, muchísimas gracias por estos minutos. Julián, te mando un abrazo, un gusto otra vez estar con ustedes al aire. Te mando un abrazo. Será hasta mañana, un abrazo grande. Pasaba el análisis político de